el texto. Primera de Corintios 7, del 1 al 7. ¿Estáis listos? ¿Listas? ¿Preparados? Amén. Ya un momento que estoy en Lucas. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otros. He perdido mi papel de hoy. Aquí está. Pablo comienza esta sección respondiendo a las supuestas preguntas que recibió con dudas sobre asuntos de matrimonio. En esta sección trata el tema del celibato, mostrando que es bueno, que se presta a la tentación, que no es correcto para los casados y que es un don de Dios. La frase no tocar mujer, Pablo la usa para declarar que es algo bueno para los cristianos no tener relaciones sexuales, es decir, ser soltero, no casarse. No está diciendo, sin embargo, que la soltería es un típico estado bueno o que el matrimonio... no está diciendo, sin embargo, que la soltería es el típico estado bueno o que el matrimonio es de alguna forma malo o inferior a la soltería. Solo está diciendo que la soltería, mientras que es celibato, puede ser buena. Todas las personas necesitan compañía y Dios estableció el matrimonio para ser, entre otras cosas, el medio más satisfactorio y común de compañía. Dios permitió la soltería y no requirió que todos se casaran bajo el antiguo pacto. Pero la tradición judía no solo contemplaba el matrimonio como el estado ideal, sino que miraba a la soltería como una desobediencia a los mandamientos de Dios de fructificad y multiplicaos, llenaos la tierra. Pero a causa de las fornicaciones no está dado a entender que todos los cristianos de la iglesia corintia fueran inmorales, aunque sí lo eran muchos de ellos. Pablo estaba hablando del peligro de la fornicación para los que son solteros. Debido a que el deseo sexual queda insatisfecho y puede ser muy fuerte, existe la posibilidad de gran tentación de inmoralidad sexual para los que no están casados, especialmente en la de la antigua Roma y la nuestra, donde la permisividad sexual se practica libremente y se glorifica. No se puede reducir el matrimonio a ser sencillamente la válvula de escape del impulso sexual. Pablo no está sugiriendo que los cristianos salgan y se busquen una pareja cristiana para evitar caer en el pecado sexual. Él tenía una visión más elevada del matrimonio que eso, y lo podéis ver en Efesios 5, 22, 23. Su propósito aquí es hacer hincapié en la realidad de las tentaciones sexuales de los solteros y reconocer que ellos tienen una salida legítima en el matrimonio. Por tanto, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Que el celibato es malo para los que están casados debiera ser una verdad evidente, pero no lo era para algunos de los creyentes corintios. Debido a su errónea creencia en la superioridad espiritual de la abstinencia total de las relaciones sexuales, algunos miembros de la Iglesia lo practicaban incluso dentro del matrimonio. Al parecer,
Algunos esposos sumamente fervientes habían decidido por sí mismos dedicarse completamente a Dios. Al hacer esto, sin embargo, descuidaban o aún negaban la responsabilidad que tenían con sus esposas, especialmente en el área de las relaciones sexuales. Algunas esposas habían hecho lo mismo. La intención de Dios es que el matrimonio sea permanente y que la relación sexual dentro del matrimonio sea también permanente. Su plan original para el matrimonio no permitía el divorcio o el celibato. No os neguéis el uno a otro, es un mandamiento enfático. Dios ha establecido y ordenado las relaciones sexuales entre un marido y su mujer. La única excepción es por acuerdo mutuo y temporal, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, como es el caso del ayuno. Si ambos esposos están de acuerdo en abstenerse de la actividad sexual por un tiempo breve para darse oportunidad el uno al otro para la oración intensa, pueden hacerlo. En un sentido, a Pablo le hubiera gustado que todos los creyentes pudieran quedarse sin casar, fuesen como yo. Lo dijo a la luz de la gran libertad e independencia que tenía como una persona sola para servir a Cristo. Pero él no esperaba que todos los creyentes fueran solteros. No esperaba que todos los que eran entonces solteros se quedaran solteros. Y para los que ya estaban casados sería un error intentar vivir como si fueran solteros, hacerse célibes cuando estaban casados. Aunque el celibato es bueno para los cristianos que no están casados, es un don de Dios que Él no da a cada creyente. Del mismo modo que es un error usar mal un don que tenemos, es también un error tratar de usar un don que no tenemos. Para la persona que no tiene el don de celibato, tratar de practicarlo solo le causará frustración moral y espiritual. Pero para los que tienen ese don de Dios, la soltería, como todos sus dones, es una gran bendición. Sin embargo, la actitud hoy entre los cristianos acerca de la soltería es a menudo como la de la tradición judía en el tiempo de Pablo. Se ve como una condición de segunda clase. De ninguna manera, dice el apóstol. Si la soltería es un don de Dios para esa persona, es la voluntad de Dios que la persona acepte y practique el don. Si esa persona se somete a la voluntad de Dios, puede vivir en soltería toda su vida con perfecto contentamiento y felicidad. Evidentemente, la soltería tiene muchas ventajas prácticas. Permite muchas más libertad en cuanto a dónde y cómo un creyente sirve al Señor. La persona es libre para moverse como desea o conviene y para establecer su propio programa y horario. Como Pablo señala más adelante en el capítulo, los casados tienen muchas obligaciones y preocupaciones que los no casados no tienen. Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que no son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, 11 y 12. Tanto Jesús como Pablo dejan bien en claro que Dios no requiere el celibato para todos los creyentes y que solo lo pueden vivir satisfactoriamente aquellos a quienes Dios se lo da. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Nuestro propósito debería ser descubrir los dones que Él nos ha dado y usarlos fiel y gozosamente en su servicio, sin envidiar o desempeñar los dones que no tenemos. Bueno, algunas cositas, ¿verdad? Han usado muy mal la Iglesia de estos textos y que lo sacan de contexto, y que cuando un texto sale fuera de contexto, puede producir mucha destrucción
y poca libertad. Amén. Y ojalá hoy Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento como para resolver todas las dudas que podamos resolver con referente a lo que estamos viendo. Hay más tema que vamos a ver mañana con referente al matrimonio, ¿verdad? ¿Qué pasa a aquellos que se casan o que se han convertido y el otro cónyuge no está convertido? ¿Me puedo separar? ¿No me puedo separar? Todo eso lo vamos a ver porque mañana también dedica un poquito de tiempo y de espacio Pablo a ello. Hoy estamos tratando el tema del celibato. El celibato es la abstención sexual. Claramente está hablando de que fornicación, y ayer lo dejaba muy claro, y Luis lo dijo muy bien, tiene que ver con relaciones sexuales en los solteros, ¿verdad? Porque los casados ya no es celibato, ya no es fornicación, es adulterio, que tiene las dos cosas. El engaño, ¿verdad? Y la ruptura del matrimonio y encima fornicación, porque tiene que ver con fornicación, aunque a veces un adulterio puede haber que no haya fornicación. Entonces, hay un peligro, ¿verdad? Y todos lo conocemos. Y ese peligro tiene que ver con las tentaciones. Vivimos en un mundo... no importa que nos lo pongan delante o nos lo quiten. Yo no sé cuál de las dos cosas produce más efecto. Yo recuerdo en la época en la que yo vivía, cuando todavía estaba Franco gobernando, antes que llegara a España toda la libertad, ¿verdad? Y la gente se marchaba a Francia a ver el último tango en París, porque en España Franco, ¡pum!, puso una censura y estaba totalmente censurado las películas que se producían españolas, que ahora podemos ver que eran bastante promiscuas. En aquellas épocas pasaban por una censura y quitaban todas las imágenes, ¿verdad?, que había desnudos y cosas de estas. Y digo, yo no sé qué es lo que más, ¿verdad?, te lleva al deseo, si verlo o que te lo quiten, porque cualquiera de las dos cosas te está produciendo. El deseo en sí tiene que ver con la parte nuestra, terrenal, caída, ¿verdad? Y que indudablemente, pues, si estamos fuera de Cristo nada podemos hacer, y es lo que vemos en el mundo. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo totalmente natural. ¿Dónde puedes decir tú que no es natural una relación sexual? No, hombre, hay que conocerse y no importa si cada fin de semana me acuesto con una distinta o si hago orgías y... Eso es una cosa que no... anda, no seas religioso, no seas... ¿verdad? Fuera del contexto cristiano, esto es algo totalmente claro y definido y entonces... todos venimos de un entorno en el que hemos sentido eso por la esclavitud del pecado, porque nadie ha nacido libre de esa esclavitud. Bueno, si a lo mejor de pequeñito has nacido en una familia cristiana y te has convertido, es igual, tu corazón no se ha convertido, tu corazón sigue queriendo, ¿verdad?, experimentando, y si encima estás viendo cosas que están diciendo, wow, qué bien se lo pasan, y yo quiero ver qué es eso, es como las drogas, ¿no? Pues claramente te va a llevar. Entonces aquí está hablando de que, bueno, es un desorden y que hay un peligro, ¿verdad? Y tú estás soltero y estás, no, yo quiero agradar a Dios, yo quiero tal, pero ahí... Entonces dice, mira, para que no te quemes, para que no estés quemado, ¿verdad? Yo, pobrecito los curas católicos, de verdad, esos no es que... Eso no les preguntan, oye, ¿tienes el don de Dios? Entonces puede ser cura. Bueno, algunos puede ser que tengan el don y por eso se hagan curas, ¿no? Y dice, no, yo tengo el don, yo me puedo perfectamente. Dios me ha dado el don para yo retenerme en esto y yo puedo perfectamente vivir y no hay ningún problema, gloria a Dios. Se pueden dedicar 100% a Cristo sin tener que dedicarse, no digo que es un rollo dedicarse a la mujer, no digo eso, ¿no? Pero efectivamente, como dice el comentario, hay muchos compromisos, muchas cosas, ¿no? Cuando uno ya se junta con otra persona, ya no es lo que tú quieras solo, ahora son dos, ¿verdad? Y tienes que tener en cuenta los dos. Entonces, te está hablando de esto, de este celibato. Es decir, eres soltero, crees en Jesucristo, estás en Jesucristo, sabes que eso es algo que te está tentando por el Espíritu Santo, puedes, pero te quema. Bueno, no dice, como dice la palabra, no vayas a buscar una mujer para satisfacer tus necesidades, no, busca una pareja.
¿verdad? Busca una pareja. Hay algunas tradiciones, algunos países que lo hacen, los padres unen a los chicos, chica y chico, y luego ya se conocerán, ¿no? Y entonces son cristianos, hablo en el término cristiano. En las familias nobles aún todavía se está llevando eso, y hay algunas veces que no lo quieren llevar y hay problemas en las realezas y tal. Pero bueno, lo suyo sería que buscaras la persona que Dios ha preparado para tu vida. ¿Ok? Y ahí pues te puedas satisfacer y puedas, no digo consolarte, porque en realidad es algo que Dios ha creado, ¿verdad? Es un beneficio. Yo siempre le he dicho que si el sexo no gustara, ya no existíamos los humanos. Habríamos dejado de hacerlo porque en realidad Dios lo hizo así para procrear, ¿verdad? Porque si no gustara, vamos a tener hijos. Y muchos hoy en día, no digo antiguamente que era una bendición tener hijos, pero muchos hoy en día tienen más hijos de los que quisieran tener, ¿eh? Y por eso cada vez hay menos hijos y la pirámide de la edad se está convirtiendo tan, sobre todo en Europa, que la gente prefiere, dice, no, 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 prefiero tener familia, no puedo, tener muchos hijos es muy caro y hoy en día no se puede tener todos los. Entonces, bueno, todo eso está impidiendo, pero yo digo, también será de Dios, ¿no? En el proceso, porque Él inscribe en el libro, ¿verdad? Del nacimiento, y no somos nosotros los que manda Él, el que va a nacer y nace, no porque tú quieras o no quieras. Amén. Entonces, hablamos de esto. ¿Es complicado? Es complicado. Bueno, yo no puedo hablar como soltero, ni tampoco puedo decir lo que yo hice de soltero, porque claramente yo esto lo pasé a la torera. Yo no era cristiano, por supuesto. Yo no sé lo que hubiera pasado si no yo hubiera dicho, no, no tengo don. Y hubiera buscado, porque la verdad es que no me gustaba estar solo. Y entonces digo, yo no soy soltero, soy casado, no me compete. Compete a los solteros, ¿no? Y decir, ¿y cómo sé que tengo el don? Bueno, pues lo sabes, porque un don es algo que Dios da y que tú sabes que es dado. No es algo que te cueste, no es algo que. Entonces aquí habla Pablo dentro de los matrimonios, pues hay una serie de personas. Claro, yo en el comentario, según lo que he puesto, es de MacArthur, el comentario que he leído, pues se está refiriendo a un aspecto en cuanto a que en el matrimonio, en un momento dado, por ser espiritual, decide que no hacer eso. Entonces se produce celibato dentro del matrimonio, pero claro, tú a lo mejor tienes don de celibato aún está casado, pero a lo mejor tu esposa no. Y si estando casado no satisface su deseo, pues va igual, ¿verdad? Lo va a buscar en otro sitio y va a producir, ¿verdad? Que Satanás la tiente en alguna, ella o él, o en los dos casos, ¿no? Entonces está hablando de esto, pero vamos a otro aspecto que yo pienso que sucede hoy en día en los matrimonios y que produce mucho efecto de Satanás para tentar, para que llegue, digamos, no es que haya matrimonios que tengan celibato y que porque por espiritualidad, no, pues a lo mejor es que lo hacen porque simplemente están ya tan quemados, no hay amor, no hay nada, están tan consumidos tal que es normal que no haya relación sexual, ¿no? Y si no hay relación sexual, si no en el matrimonio no hay una vinculación de amor, porque el acto sexual no es algo que dice, uy, que tengo que descargarme, que tengo que. No, es como ir a mear, con perdón de la palabra, no ir a orinar. No, esto es algo de relación sexual. Sí, es algo que de alguna forma orgánicamente el cuerpo nos lo pide, porque así es para tener hijos, para procrear, pero también tiene que ver con el amor, ¿no? Con el acto de querer a otra persona. Entonces, si uno no quiere, por mucho que quiera satisfacerle, no vengas a decir, oye, mira, que la Biblia dice que tienes que dejarte. No, esto no es algo como los animalitos que van y vienen y pum. No, esto es un acto de amor. Entonces, si tu esposa no te ama, no le vengas con la Biblia a decir que su cuerpo es tuyo. No, su cuerpo es tuyo si ella realmente tú la amas y ella te ama. Entonces ahí se produce el amor y se produce la unión, una sola carne, pero
donde hay una unión cuando tú no amas. Tú lo único que estás egoístamente es queriendo descargar tus necesidades sexuales. Entonces, tu mujer no es un instrumento. Entonces, porque esto está mal utilizado, ¿eh? Si tu mujer no quiere tener relaciones sexuales, tú tienes que darte cuenta por qué. O si tu marido no quiere tener relaciones sexuales, tú tienes que preguntarte por qué. Y hombre, si es por celibato, por espiritual, le podrá decir, oye, mira que no, que está diciendo tú puedes tener un tiempo y tal, pero el sexo es algo bueno dentro del matrimonio y habrá que explicárselo. Pero si es por otro motivo, tú tienes que resolver el motivo y tú no puedes utilizar la palabra para hacerlo. Que eso se ha utilizado a veces. Entonces, cuando dice es tuyo, pero estamos hablando de una relación, de amor. Estamos hablando de un matrimonio, de una familia, y estamos hablando de cristianos. Ya de por sí, el cristiano nos tenemos que amar, ¿no? Imagínate dentro de lo que es el vínculo, matrimonio, la unión perfecta. La comparación que muestra es Cristo y su iglesia. Entonces, sería bueno, ¿verdad? Que la iglesia fuera Cristo oye, que soy tu esposa, y como soy tu esposa, me merezco esto. Entonces Cristo te diría, oye, pero tú qué vas a ser mi esposa. Si tú lo que eres un carnal que no quiere saber nada de mí, porque si fueses algo mío, por lo menos recibirías el amor y amarías. Pero tú no estás amando, tú eres un egoísta. Hablando como novia, como esposo, ¿no? Entonces, digo, cuidado, ¿verdad? Tienes que, oye, mi esposa no quiere, ¿qué le pasa? A lo mejor es un problema psíquico. Hay personas, ¿verdad? Que a lo mejor tú tienes que pensar en tu esposa más que en tus necesidades. Ahora, sí es cierto, cuidadín, y lo decíamos ayer, cuidadín con querer sacar ahí apretar la tuerca, decir, te vas a fastidiar y no vas a tener las relaciones sexuales para que voy a conseguir esto y como moneda de cambio, porque se te puede poner el tejado lleno de piedras. De que esa persona, como no está, Satanás le tienta y al final lo que tú estás haciendo, ahí poniéndole a dieta sexual, lo que produce es que se escapa. Y hay adulterio y fornicación y otro tipo de cosas. Y entonces ten cuidado con eso, porque ahí sí claramente la palabra está hablando, dice, tú no, tu cuerpo no es tuyo como para tú ahí decir, oye, mira, yo me estoy enfadada contigo y... Ok, entonces hay muchos aspectos. Ojalá pudiéramos, no aquí en una cosa pública, ¿verdad? Porque estamos en una cosa pública y la gente no está bien que... Pero a nivel consultaría cada uno, ¿verdad? Oye, mira, este es mi problema, este es... A veces el hombre o la mujer pasa por momentos complicados y, bueno, tienes que entender dos cosas. Una, hay que tener cuidado porque Satanás anda por ahí como león rugiente viendo cómo devorar y la forma de devorar es metiéndonos en el barro del pecado. Entonces a veces uno dice, bueno, no me apetece, pero bueno, voy a por esto, ¿verdad? O dos, ¿qué sucede? Uy, no le he puesto, ¿qué la has puesto tú? Y no le he puesto. ¡Qué bueno! Cheri. Ha sido Cheri la que ha colocado los comentarios. Perdón. Bueno, ya se puede comentar. No lo sé, perdón. Estaba así, esta vez sin comentarios. Pero Cheri está en todas. ¿Qué haría yo sin Cheri? Sí, ok. Bueno, así está bien. Que cada uno, que cada uno se sienta libre de poder practicar y... Amén. Entonces, bueno, estamos ahí, estamos caminando en ese, ¿verdad? En ese espacio, en ese terreno donde... Y me gusta mucho cuando Luis dice, ¿no? Hay que ir a la palabra y meternos en la cara. Porque a veces queremos sacar cosas, ¿no? Ahora, hay algo muy importante aquí que también se ha utilizado, ¿verdad? Para no hacer caso de lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo, dice... En el 6, 7, 6. Mas esto dio por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir,
Él lo que Pablo está diciendo es que esto que estoy diciendo no es algo que Dios Jesucristo, me haya revelado directamente a mí y os lo esté trayendo como revelación, sino que, bueno, dentro de la pregunta que me estás haciendo, no hay una revelación directa de Dios, pero hay una inspiración, ¿verdad?, de Dios para contestar esa pregunta, ¿ok? Entonces, independientemente de esta frase, lo que está puesto aquí, Dios ha permitido que Pablo lo escribiera, es tan bíblico como si no estuviera esa frase. ¿Amén? Entonces, no es algo que dice, pero es que esto no lo dice Jesús, esto lo dice Pablo, porque ahí vamos a entrar en otro terreno que es cuál es lo que dice Jesús, qué es lo verdadero y cuál es lo que es falso. He sido inspirado del Espíritu Santo, y si ha sido inspirado del Espíritu Santo, ¿por qué lo ha escrito? Y si no ha sido inspirado, ¿por qué lo ha escrito? ¿Y por qué lo que ha escrito es inspirado? O admites que la palabra completa es inspiración, o tienes un fuerte problema. ¿Entiendes? Entonces, quizás por estos pequeños detalles, si tú quieres quitarlos de en medio por decir, no, esto es de Pablo y esto está... Hay muchas personas que quitarían a Pablo de la Biblia. Y habría que preguntarse por qué. ¿Por qué? Porque les molesta bajo su razonamiento, porque no están de acuerdo con lo que están razonando. Pero es que nosotros no tenemos que razonar la palabra. La palabra tiene que ser revelada. Y si tú no la entiendes y todavía no has tenido revelación, pues nadie te llama a querer interpretarla y llevarla a un sitio distinto a la que realmente es. ¿Ok? Entonces, importante, no tiene respuesta esto en mi problema o en lo que... Es raro porque la palabra, bueno, tú deja gobernar la palabra y el Espíritu Santo, porque te va a llevar a la razón. Pero no intentes a través de la palabra ir a tu razonamiento. Eso es un peligro. Amén. Entonces, bueno, Pablo supuestamente, porque no lo dice la palabra, al pertenecer al Sanedrín como pertenecía antes de todo esto, una de las normas es que tenía que ser casado. Y os digo por qué. Los judíos tenían claro, era eso de estar soltero era un pecado. Había que casarse, había que procrear, era mandamiento. Entonces, todos los solteros, un soltero no podía entrar dentro del Sanedrín. Ahora, supuestamente se considera que Pablo era viudo, ¿ok? Pero dentro de viudo, imagínate, porque si eres un viudo, tienes derecho, ¿verdad? Estás libre de ese matrimonio anterior por muerte de la mujer, podrías perfectamente volverte a casar. Él dice, los solteros y los viudos, si pueden quedarse solteros, como yo, gloria a Dios. Mejor les da, si es que tienen el don de celibato, ¿ok? Entonces, aquí no es que él fuese soltero, se supone que era viudo, ¿verdad? Cuando todo esto, porque no aparece la mujer por ningún lado, por supuesto, tampoco él lo dice, pero sí sabemos que él pertenecía, ¿verdad?, al Sanedrín, y ahí una de las normas es que debía ser casado, ahí no admitían solteros. Por esto, en este contexto, aquí, en este contexto de la iglesia de Corintios, hombre, todo se ha dilatado mucho hasta ahora. La modernización ha hecho que todos los canos que en un momento dado la tradición judía, la tradición de la palabra de Dios, que había entrado, ¿verdad?, con los judíos, a los gentiles en la época, todo esto, la modernidad y la iglesia ha ido rompiendo muchos bloques, y por eso ahí hay un montón de cosas, se permite el divorcio, se va, esto, lo otro, y hay un montón de cosas porque la modernidad han ido rompiendo bloques y cosas. No, es más el razonamiento que en la palabra, ¿no? Y entonces, aquí los corintios no era el caso. Los corintios estaban muy cerca, ¿verdad? La iglesia de los corintios se había formado también a través de... Entraron en el cuerpo de los judíos, había judíos dentro de la iglesia de Corintios. Y estos judíos, quieras que no, venían con esa tradición de que ser soltero es una condenación. Entonces estaban buscando, oye, ahora, ¿es una condenación? Dice Pablo. No, no, si Dios te da el don,
no te preocupes, no es... Yo conocía a una chica que decía, uy, que se consideraba muy fea, y decía, me voy a tener que meter a monja. Pero no porque quisiera estar soltera y dedicarse a Cristo, sino porque era fea y no se podía casar, pues entonces se metía a monja y así había excusa de por qué se quedaba soltera. Como diciendo, ser soltero o ser soltera es algo mal visto. Y aquí la palabra de Dios está diciendo, no, no, tú tienes don de Dios. Dios ha puesto en ti, ¿verdad? Por eso no tenemos que ver tampoco tan mal a esos católicos, ¿no? Dios puede ser que muchos de esos curas tengan el don de celibato. ¿Por qué no? Y no se casan, no es tan feo. No, se dedican. Ellos se casan con Cristo. No está mal. Tú eres soltero, sientes que Dios te ha dado el don de celibato, te emocionan las cosas de Cristo, quieres trabajar para Cristo, no está mal. No te sientas raro, no digas, bueno, cuando me voy a casar, uy, no tengo muchas ganas, pero no, está bien. Y la palabra de Dios lo está diciendo, ¿verdad? Soltero, soltera, puede ser bueno. ¿Mm? Puede ser bueno. Y más en los tiempos, dice, en los últimos tiempos, estamos esperando, Maranata. Estamos esperando, dice, ay, aquellas que estén en cinta, mejor hubiera sido no estarlo, ¿no? En los últimos tiempos. Y está hablando de esos últimos 7 años tan terribles, donde el mundo se acabará y donde va a haber mucha pérdida y muchas cosas. Y una mujer embarazada es muy difícil tomar decisiones porque digamos que su cuerpo, sus hormonas se generan para que proteja a ese niño y yo me imagino que tenga muchas ganas de que venga Cristo si tiene ya un bebé, ¿verdad? Lo que quiere es que nazca, verlo crecer y... ay, yo no sé. Por eso dice que mejor es que, bueno, si eres soltero, soltera y tienes don, vamos, disfruta del don. No, no, no es algo que Dios te esté diciendo, guau, es que tienes que casarte, es que Dios hizo la familia para eso y eres un bicho raro y no has encontrado. No, bueno, tú solo puedes saber si realmente tienes el don. Ahora, si no tienes el don, no te quemes. Deja. Dios tiene una persona, procura que sea cristiana, verdadera, ¿eh? No que te la pegue. Porque si no vas a entrar en un conflicto gordo, ¿eh? Porque la palabra de Dios dice que no te unas a yugo desigual. Y es correcto eso, ¿eh? Uno, el amor es una cosa y otra cosa es la fe. Y muchos por amor quitan la fe y no hacen caso a esto y luego cuando se casan se dan cuenta de que han metido la pata bien metida. ¿Ok? Entonces, bueno, sé sabio, prudente, no hagas las cosas solas o solo. Toma consejo. Proverbio dice que es sabio el que toma consejos, no que es sabio, que no te hagas tú solito en lo que tu corazón y tus pensamientos te dice, porque a veces están manipulados y nos llevan a sitios erróneos para quitarnos la bendición. Amén. Bueno, entonces yo sé que puede haber dudas, sobre todo en los solteros, ¿verdad? En los casados también va a haber dudas, sobre todo si hay un vínculo de yo soy cristiano, mi esposo no es cristiano, o al revés, eso mañana lo vamos a responder. Pero si los dos son cristianos, si hay un conflicto en cuanto al sexo, bueno, vamos a ver por qué ese conflicto, qué es lo que pasa. Puede ser que, ¿verdad? Había una chica, contaba una vez un pastor, que había una chica que tenía, no quería, y había problemas, y cuando la consejería, el pastor, no directamente con el pastor, porque era un pastor sabio que no se dejaba y tal, sino que ella con la mujer le confesó y le dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieres tener relaciones y tal? Y esto lo otro, pues ella decía que tenía un problema y que no podía tener hijos y que no podía. Ella pensaba psíquicamente que ella tenía un problema, que estaba mal estructuralmente y eso no le hacía, no le apetecía, no le llegaba, no, al contrario, tenía mucho temor. Y
Y entonces la mujer le dijo, la mujer del pastor le dijo, pero eso te lo ha dicho algún médico. Dice, no, 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 esto es algo que yo sé y que claramente era algo metido en la cabeza, ¿verdad? Una mentira gorda. Y, y entonces la mujer le animó a que médico para que el médico la examinara, para que ella viera si tenía algún problema o no tuviera. Aún después de animarla, ella decía, ah, os habéis puesto de acuerdo con el médico para que el médico no me diga esto, pero yo tengo problemas. Digo, pero aún si te está diciendo el médico que no tienes problemas, ¿por qué crees que tienes problemas, no? Al final, ella le dijeron, mira, hacemos una cosa, no vayas al médico que nosotros digamos, búscate el médico que quieras, que no lo conozcamos y hazte un análisis, hazte una prueba, pruébate a ver si tienes algún problema y tal. Y al final la mujer lo hizo así de esa forma y ya vio que no, que era todo psíquico y pudo empezar a corregir ese problema, ¿verdad? Que le estaba atrapando en esa mentira, ¿no? Y ahí ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay veces que tenemos mentiras, ¿verdad? Tenemos estructuras, tenemos... A lo mejor son cosas orgánicas, físicas, que en un momento dado tenemos mucha vergüenza, mucho, nos, y nos impide tener una libertad dentro del matrimonio sexual con nuestro cónyuge. Toma consejería. Busca profesionales, no te dejes engañar, ora, pídele a Dios, porque dentro del matrimonio el sexo es una bendición, es un regalo de Dios, no, no es un pecado, no es algo que, sí, eso el enemigo ha querido, ¿verdad?, quitarnos la libertad y eso, no, no lo es. Y bueno, pues vas a evitar, si es tu esposa o tu marido que está en celibato obligatorio por tu problema, pues que no tenga tentaciones, ¿verdad? Y que Satanás no le pueda tentar. Amén.